Buenas tardes, mi nombre es Harry Zambrano, estudiante de la Cátedra de Derecho de la Universidad Fray Mintorio, quinto año. Cátedra en materia a discutir es Derecho Inquilinario, dictada por el abogado Alberto Leal. En esta oportunidad le hablaremos sobre la terminación arrenditicia en materia de inmuebles destinados a uso familiar. En este caso, pues vamos a definir la terminación arrenditicia. Se entiende como el fin de la relación arrenditicia del contrato que se celebró, es decir, consiste en la finalización de la relación obligatoria que unía al arrendador del arrendatario, es decir, extingue los deberes y derechos de las partes. Causas y formas de extinción: el mutuo disenso, expiración del término fijado, la voluntad unilateral de las partes, en el caso de arrendamiento por tiempo determinado, pérdida o destrucción de la cosa, la resolución por incumplimiento y excepcionalmente por la enajenación de la cosa arrendada. El procedimiento previo a la demanda de desalojo, según la Ley de Regulación y Control de Arrendamiento de Vivienda en su artículo 94, establece que el demandante deberá tramitar la demanda ante la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda. Se iniciaría la demanda aparte del interesado con una solicitud escrita debidamente motivada y documentada ante la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, el cual deberá expresar los motivos que se versa la demanda en el artículo 95 de la misma ley. La demanda de desalojo contempla unos requisitos que están estipulados en el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil de Venezuela. La causa que motiva el desalojo está establecida en el artículo 91 de la Ley de Regulación y Control de Arrendamiento Inmobiliario. Tenemos la primera, que haya dejado de pagar 4 canones de arrendamiento sin causa justificada, de acuerdo a los criterios definidos por la Superintendencia Nacional. La segunda es la necesidad justificada que tenga el propietario o propietaria de ocupar el inmueble, o alguno de sus parientes consanguíneos hasta el segundo grado. En este caso se debe probar. Tercero, el hecho de que el arrendatario o arrendatario haya destinado el inmueble a usos deshonestos indebidos. Y cuarto, es que el arrendatario o arrendatario haya ocasionado al inmueble deterioros mayores a los provenientes del uso normal del inmueble. Quinto, que el arrendatario o arrendatario haya incurrido en la violación o incumplimiento de las disposiciones a la normativa que regule la convivencia ciudadana. El desalojamiento o lanzamiento es el acto mediante el cual se despoja a una persona de la posesión material de un inmueble por orden de una autoridad gubernativa judicial en ejecución de una resolución que declare el desahucio del arrendamiento o del poseedor precario. Las causas que motivan a un arrendador a mandar desalojar a su inquilino puede ser expiración de contrato de alquiler, falta de pago de 2 alquileres, necesidad del arrendatario de ocupar su propiedad y necesidad de hacer transformaciones en el inmueble, entre otras cosas. La fase administrativa prevista en el decreto con rango de fuerza y valor de la Ley de Previsión de Desalojo establece en el artículo 96 de la Ley de Regulación y Control de Arrendamiento Inmobiliario, estipula previo a las demandas judiciales por desalojo, cumplimiento y resolución de un contrato de arrendamiento, preferencia ofertiva, retracto legal arrendaticio y demás acciones derivadas de las relaciones arrendatarias. El procedimiento administrativo que será aplicado es el establecido en el decreto número 8190 con rango, fuerza y valor de la Ley contra el Desalojo y Desocupación Arbitraria de Vivienda, descrito en el artículo 7 al 10. La Ley contra el Desalojo y Desocupación Arbitraria de las Viviendas, en el artículo 1, establece que la ley está destinada a proteger a los arrendatarios y arrendaticios. El artículo 6 establece que la fase administrativa, el interesado a consignar solicitud escrita, motivada y documentada por el Ministerio de Poder Popular en materia de vivienda y hábitat. El artículo 7 establece que el funcionario competente procederá a citar a la otra parte para que comparezca acompañado de su abogado, exponer sus alegatos, defensa en audiencia conciliatoria que se llevará a cabo en plazo no menor a 10 días ni mayor a 15 días hábiles. Fijará la fecha de audiencia conciliatoria, notificación debidamente a todos los interesados.
La parte interesada no se presenta en la audiencia conciliatoria, se espera una oportunidad más en un término de 10 días. Si este no asiste, el operador de la justicia procederá a tomar la decisión, ya que la no asistencia del implicado se declara como desistimiento de la demanda. De ser necesario, podrá prolongarse, suspenderse o fraccionarse las audiencias cuantas veces sea requerida para lograr la solución del conflicto sin que el plazo total contado a partir de la primera audiencia exceda los 20 días hábiles. Celebrada la audiencia y llegar al consenso de una solución, ambas partes manifestarán la forma y término de ejecución de lo acordado. Cuando no hubiere acuerdo, el funcionario actuante deberá motivar la decisión que corresponde con base a los argumentos y alegatos presentados en esta vía. Si la decisión fuere favorable a la parte contra la cual la obra la solicitud, el funcionario actuante dictará una resolución mediante la cual dicha parte quedará protegida contra el desalojo, habilitando la vía judicial. ¿En qué consiste el desalojo en fase judicial? Este proceso consiste en que las partes no pudieron resolver el problema por vía administrativa o arbitraria y el proceso debe continuar por la vía ejecutiva. Es así que contamos con las garantías que establece la Ley de Regulación y Control de Arrendamiento Inmobiliario en el artículo 97. Hace mención que las partes deben tener defensa porque es su derecho y mientras el proceso se paraliza, mientras la otra parte consigue su defensor. En el artículo 98 de la misma ley expresa lo siguiente: la demanda por desalojo, cumplimiento o resolución de contrato, de arrendamiento, reintegro de sobrealquileres, preferencias ofertativas, preferencia arrendatario, retracto legal arrendaticio y cualquier otra acción derivada de una relación arrendaticia sobre los inmuebles destinados. Se aplicarán los disponibles relativos al juicio oral establecido en el Código de Procedimiento Civil. Contenido de la demanda: en el artículo 100, el procedimiento se inicia por demandas escritas que debe cumplir con los requisitos exigidos en el Código de Procedimiento Civil. Para el juicio ordinario, al nivel se deben acompañar todas las pruebas documentales que se dispongan, así como indicar que se presentarán oportunamente testimoniales que participarán en el proceso. Las pruebas podrán promoverse con el nivel de la demanda hasta el acto probatorio. En el artículo 101, el tribunal se pronunciará sobre la admisión de la demanda dentro de los 3 días del despacho siguiente a la recepción del libelo y su recaudo del acto de admisión. El tribunal señalará a las partes de los juicios de forma que pudieran detectar y ordenará sus correcciones, las cuales deberán ser subsanadas dentro de 3 días de despacho. Siguiente, una vez realizadas las mismas, fijará el día y la hora de la audiencia, mediación, la cual se celebrará el 5.º día del despacho. Siguiendo, contando a partir de la fecha que el que conste en auto de la citación del demandado, concediendo el término de la instancia, si fuere el caso. Audiencia de mediación. Esta audiencia se debe hacer de manera oral y escrita, pública y presidida personalmente por el juez o jueza con la asistencia obligatoria de ambas partes, con sus apoderados. Esta audiencia tendrá como finalidad conciliar las posiciones de ambas partes, tratando con la mayor diligencia que éstas pongan a fin de la controversia a través de los medios de autocomposición procesal. El juez o jueza dará por concluido el proceso mediante la sentencia en forma oral que dictará de inmediato la opinión del juez. En la audiencia no podrá ser causales de recaudación y según el artículo 103 de la Ley de Regulación y Control Inmobiliario. Prórroga de audiencia según el artículo 104 será hasta agotar el debate, pudiendo fijar hasta 2 nuevas audiencias dentro de los 15 días continuos siguientes, contados a partir de la celebración de la primera audiencia. No comparecencia en la audiencia de mediación, según el artículo 105 de la Ley de Regulación y Control de Arrendamiento. Se considera desistir el procedimiento contra esta decisión del demandante, podrá dentro de los 5 días hábiles de despacho siguiente apelar ante el tribunal. Se conoce la causa del recurso, se verán ambos efectos. De la apelación a la sentencia de la audiencia de mediación, artículo 106. El Tribunal Superior fijará la hora al tercer día de despacho siguiente al recibo del expediente. Infructuosidad de la audiencia de mediación
establecido en el artículo 107. El demandado deberá dentro de los 10 días de despacho siguiente dar contestación a la demanda. La audiencia de mediación tiene efectos de la no contestación. Se promoverán los efectos según lo establecido en el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, es decir, sentenciará la causa. Tenemos las cuestiones previas en el artículo 109. Dentro del lazo fijado para la contestación de la demanda, en vez de contestarla, puede poner cuestiones previas establecidas en el 346 del Código de Procedimiento Civil. De la reconvención, artículo 110, el juez o jueza se pronunciará sobre la admisión de la reconvención el mismo día de haberse propuesto el día o el despacho siguiente. De la intervención de tercero, artículo 111. Llamamiento forzado, el juez admitirá o negará la petición dentro de los 3 días de despacho. Siguiente, admitida se suspenderá la causa principal 3 días. Vencido el lapso de haberse logrado la citación de tercero, la causa continúa su curso. Lapsos probatorios, 112. Concluido el lapso de la contestación de la demanda o de la reconversión, si fuese el caso, dentro de los 3 días de despacho siguientes, el juez o jueza dictará un acto fijando los puntos controvertidos y abrirá un lapso de 8 días de despacho para la promoción de pruebas, 3 días de despacho para la posición y 3 días de despacho para la emisión de la prueba. Sustanciación y juicio. Se tomará en cuenta en este proceso la vía especial y ordinaria. El artículo 111 de la Ley de Regulación y Control establece al segundo día de despacho, siguiendo la finalización del acto de promoción de pruebas, el juez o jueza fijará por auto expreso el día y la hora para la celebración de la audiencia de juicio, el cual deberá efectuarse dentro de un plazo no mayor a 5 días de despacho. El juez en este caso exigirá la presencia de los peritos de ser necesario. En el artículo 115 establece que las partes deberán asistir a esta audiencia por juicio, para así comparecer y exponer los alegatos. El artículo 118 establece que deberán presentar las pruebas necesarias para la decisión del juez o jueza. Procedimiento de segunda instancia. En este proceso consiste en que la segunda instancia la integran los órganos jurisdiccionales superiores. Hubiesen dictado sentencia en primera instancia a quienes le corresponde la revisión de la decisión judicial adoptada por los órganos inferiores, constituyendo el recurso de apelación en medio de una imposición establecida en el artículo 123 de la Ley de Regulación y Control. Hace mención en cuando se haya dictado la sentencia definitiva, se deberá oír la apelación de ambos efectos, independientemente de su cuantía. Resolución o sentencia. Concluida la audiencia o el juez o jueza se retirará por tiempo que no exceda de 60 minutos, mientras tanto las partes permanecerán en la sala de audiencia. De regreso a la sala, el juez pronunciará su sentencia oralmente expresando el dispositivo de falla y una sentencia precisa, breve de los motivos de hecho y de derecho de los cuales reducirá inmediatamente un acto expresando su dispositivo. Cumplimiento. Pues hay el cumplimiento voluntario y el forzoso. El voluntario es cuando las partes de manera voluntaria deciden desalojar la propiedad, y el forzoso, los órganos competentes tienen que emitir una orden para que estos puedan desalojar las propiedades, pero esto es debido a que la propiedad no se encuentra en condiciones. Sin embargo, cuando quieran que los inquilinos salgan de la propiedad, los protege la ley contra el desalojo y la desocupación arbitraria de la vivienda, ya que ésta se encarga de proteger a estos mediante coacción o contrañimiento contra los sujetos a objeto de protección indicados en este decreto ley, sin el cumplimiento previo de los procedimientos especiales establecidos por tales efectos. Competencia en los tribunales civiles. Esto vamos a reseñar la jurisdicción. Para establecer las competencias en los tribunales civiles tenemos que trasladarnos a los artículos 91 y 55 de la Ley de Regularización y Control de Arrendamientos de Vivienda. En el artículo 91 establece que solo procederá el desalojo de vivienda de un inmueble bajo contrato de arrendamiento, y en las causas para el desalojo el artículo 55. Los contratos de arrendamiento quedan sometidos a la jurisdicción judicial donde se encuentra el inmueble. De esta manera podemos
deducir que los tribunales civiles competentes para conocer la demanda de desalojo es la jurisdicción judicial donde se encuentre ubicado el inmueble. Esto es todo. Muchas gracias por su atención.